Es un gusto saludarle, mi nombre es Francis Melania Sordo. Este video tratará sobre los teóricos más importantes en la carrera de psicología. Trataré un poco sobre su biografía, su enfoque o teoría y sus principales aportaciones a esta carrera. Empezaré con el polémico Sigmund Freud. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en una ciudad alemana. A la edad de 4 años se mudó con su familia a la ciudad de Viena. Su padre era un comerciante de lana y su madre era una joven chica, 20 años menor que él. Estudió en la Universidad de Viena medicina y se especializó en neurología. Intentó ser catedrático y publicó 5 estudios de investigación a la edad de 26 años. Pero en 1886 él creó su propia consulta de neuropsiquiatría con la ayuda de Joseph Breuer. Finalmente, en 1938, huyó de Viena y se mudó a Londres, donde falleció por un cáncer en la boca en el año de 1939. Su enfoque: Freud empezó a tratar lo que es la histeria mediante la hipnosis y el catarsis. Él desarrolló nuevos términos y nuevas formas de pensar sobre estos trastornos, formulando así la teoría del psicoanálisis. Su teoría fue así revolucionaria y demasiado criticada por su énfasis en la sexualidad infantil. Luego de un momento de disturbios entre la publicación de sus diferentes pensamientos y aportes que verdaderamente ayudaron a la psicología, empezaron unos disturbios entre lo que eran los nazis y muchos de sus escritos fueron eliminados. Freud se atrevió con innovadoras teorías basadas en la sexualidad, desentrañando el misterio de las neurosis y relacionándola con traumas sexuales. Creó una estructura de la personalidad basándose en 2 pulsaciones: lo sexual o erótico y lo agresivo o destructivo, la parte en la que nos guiamos por nuestros deseos y la otra que lo reprime. Uno de sus postulados básicos ha sido sobre el sueño, pues el estudio del sueño ocupa una parte especial en el psicoanálisis. Pero claro que se puede considerar como su aportación y la parte del enfoque más importante la creación del término inconsciente, considerado como la enorme red de pasiones e ideas ocultas que guían nuestros pensamientos conscientes y nuestras conductas. Relaciona también las dimensiones corporal y psíquica. Si el cuerpo se enferma, también forma parte del alma y la mente se destruye. Otro punto de vista de Freud era la individualidad. Todos tenemos diferentes mecanismos de defensa que controlan la fuerza de expresión primitivas en nuestra personalidad. Para Freud, el desarrollo más importante está en la etapa de la niñez, pues de adulto cambia muy poco. Para él, el desarrollo de la personalidad sucede en nuestra infancia en 5 etapas, siendo así su base para el estudio del psicoanálisis, teniendo la fase 1, fase oral, que cuenta desde el nacimiento hasta el primer año. A continuación, sobre Sigmund Freud, fue su desarrollo de una estructura mental con un mapa conceptual donde describió las características y el funcionamiento de la mente. En este modelo, la mente consciente es solo la punta del iceberg, y en la mente del inconsciente es donde descansan muchos de nuestros deseos e impulsos primitivos. Freud descubrió en algunos eventos realizados con sus pacientes que causaban demasiado miedo y temor se encontraban resguardados en el fondo de su memoria o en su subconsciente, donde estos se manifestaban en una forma negativa en cuanto a su conducta. Esto sucedía al proceso llamado reprensión, en el que nuestro inconsciente manifiesta todo nuestro dolor a partir de actitudes negativas. Y el objetivo del psicoanálisis es hacer consciente lo que está molestando el inconsciente para así poder eliminarlo de la estructura. El modelo de mente que desarrolló Freud es la estructura de la mente en 3 partes: el ello, el yo y el superyo. Lo llamó aparato psíquico. El ello responde a lo inconsciente y es la parte donde están nuestros impulsos y quiere satisfacer el placer. El yo es parte de nuestra realidad y se desarrolla en nuestra infancia. Y el superyo es el que cumple los estándares morales
por lo que es el principio para actuar con moralidad y nos mantiene con un comportamiento socialmente aceptable. El yo desea satisfacer las demandas del ello dentro de las aceptaciones de la sociedad. Continúo con los teóricos. Ahora voy por Carl Jung, quien fue un médico psiquiatra y psicólogo del siglo XXI en Suiza. Es conocido por haber sido padre de la psicología analítica. Él consideraba que la mente de una persona sana siempre se encontraba en equilibrio. En sus inicios, siguió la corriente de Sigmund Freud llamada psicoanálisis. Incluso se pensaba que él podría ser el heredero de esa corriente cuando Freud ya no estuviera. Sin embargo, luego de un tiempo que trabajó en un hospital cercano con pacientes de esquizofrenia, así como otras afecciones, eventualmente su visión se convirtió en algo diferente de lo que seguía el psicoanálisis. Desde ese momento surgieron grandes conflictos en el origen de ciertas enfermedades mentales, así como la definición del inconsciente, generando una ruptura así con su mentor Freud, ya que Carl Jung creó un mapa mental, un esquema totalmente diferente a lo que había planteado Freud en el psicoanálisis. En este, Jung incluía el inconsciente colectivo, uno individual y finalmente la conciencia. Jung introdujo los términos de las personas extrovertidas e introvertidas. También los arquetipos, que son los elementos que construyen la personalidad de una persona. El gran aporte de Jung fue la psicología analítica, o también conocida psicología profunda. En esta establece que el núcleo era el yo inconsciente. En esta establece el núcleo de la mente como el yo consciente. Luego el consciente personal y el inconsciente colectivo, que lo tenemos todas las personas, según Jung. Para él, el inconsciente personal es todas las vivencias. La diferencia entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo es que el último es configurado y puede ser heredado, mientras que el inconsciente personal se va creando según las vivencias de cada uno. Carl Jung no creía que los niños venían con la mente vacía, sino que dentro de nuestro sistema ya se encuentran ciertas actitudes que conforman nuestra personalidad. Un aporte muy importante de Carl Jung a la psicología profunda es los elementos que componen las personalidades llamadas arquetipos. Entre los arquetipos tenemos los eventos, las figuras y los motivos. Entre los eventos tenemos lo que puede ser un matrimonio, el nacimiento o la muerte. En figuras tenemos a madre, padre, héroe, un sabio o bromista. Alfred Adler fue un médico psicoterapeuta austriaco y fundador de la psicología individual. Basó su teoría en sus propias experiencias. Él fue su principal ejemplo, lo que le valió para construir una de las teorías más interesantes en su época. Se le catalogó como el personaje en su momento, en la década de 1930. Para entender su teoría deberíamos de hablar de su vida, pues estaba... En su niñez él sufrió raquitismo, condición que le impidió la realización de actividades físicas y que logró ocasionar una envidia en su ser hacia su hermano, que al contrario de él era una persona muy sana y atlética. Sin embargo, él se incitó a superar esa enfermedad. En muchos aspectos de su vida lo logró. En el aspecto social tuvo bastante aceptación y su autoestima estaba muy bien construida. Pero luego se dedicó a la medicina general hasta que fue invitado por Freud para reunirse a hablar del psicoanálisis, atribuyéndole como gran logro de la etimología psicológica en la formación de las enfermedades. Empezaron a realizar algunas consultas, algunos estudios, y Freud quedó fascinado por la facilidad de conexión
entre Adler y sus pacientes. Más allá de toda su relación estrecha, Adler nunca fue discípulo de Freud. En 1910 presidió a la Sociedad Psicoanalítica de Viena, donde fue editor de esa portada. Ahí publicó ciertos criterios donde hacía unas críticas a la teoría psicoanalista y proponía una nueva teoría sobre la personalidad. La propuesta psicológica se llama psicología individualista. Es llamada así porque gira alrededor de un solo individuo, donde se le atribuye la participación activa y consciente de sus decisiones. Esta teoría presenta diversos puntos con características que presentan al individuo una forma de presentarse a sí mismo de una forma diferente. Entre esas características existe el sentimiento como inferioridad, pues afirmaba que el ser humano significaba ser inferior, y debido a esta condición afirmaba que todos éramos iguales, y no de la forma negativa, de ver la inferioridad como una debilidad o un defecto, sino como una parte de nosotros desde que nacemos, pues desde niños necesitamos ser protegidos y se va superando según las etapas de vida, y a esto se le llama compensación, en la cual el individuo fija su vista en un objetivo o una meta para vencer esa adversidad. Y cuando la persona no logra llegar a esa meta, cae en un complejo de inferioridad, en el cual se expresa una incapacidad de afrontar la realidad o el desapego hacia ciertas personas o situaciones, y no logra su individualidad. Pero asimismo teorizó un complejo de superioridad, donde el individuo exagera sus logros, no por querer sentirse más, sino para lograr aceptarse a sí mismo y no sentirse menos. Y aquí viene otro punto clave que es la lucha constante entre la superioridad y la perfección que todo mundo, o bueno, ciertas personas buscan enfáticamente lograr. Y con ello surge la cuestión del querer buscar un ideal de vida o una meta imaginaria. Adler lo llamaría como finalismo ficticio. Con las metas y las diferentes maneras de llevarlo a cabo, esto es lo que se conoce actualmente como perseguir un estilo de vida, siendo así el tercer elemento de la psicología individual. Erik Erikson fue un psicoanalista muy reconocido mundialmente, era de origen alemán y su principal contribución fue en la psicología del desarrollo. Nació el 15 de junio de 1902, fue educado en Harvard, Estados Unidos. En 1950, él propuso la teoría de las 8 edades, después de haber cursado en el Instituto Psicoanalítico de Viena. A pesar de ser un fiel seguidor de Sigmund Freud, él discrepó entre la relevancia del desarrollo psicosexual. Él pensaba que con los años el individuo se iba desarrollando socialmente. Proponía que desde el nacimiento hasta la vejez habían 8 etapas o crisis que eran influenciadas por la sociedad. Por ende, el desarrollo del yo era parte de toda la vida. En la primera edad del desarrollo tenemos lo que es la confianza versus la desconfianza. La edad es del nacimiento hasta los 18 meses. El bebé comienza analizando qué tan confiables son las personas que los rodean. Es por eso que desde el nacimiento, si el bebé se encuentra en un lugar seguro, él no le tendrá miedo al mundo. La segunda edad de desarrollo era la autonomía versus la vergüenza, también llamada duda. Era desde los 18 meses a los 3 años. El niño comienza a hacer cosas por sí solos y empieza a encontrar su autonomía e independencia, encontrando así un equilibrio y una persona externa mostrándole el control de sus capacidades.
Algo claro puede ser con la palabra no cuando algo no le gusta. Experimentan su máxima expresión de libertad y es donde se propicia lo del amor-odio según la terquedad y los conflictos que sugieren el adaptarse en la sociedad, también llamado caprichos o berrinches, encontrando así también otras actividades en las que si se encuentra un fallo existe la vergüenza. La tercera edad es la iniciativa o la culpa-miedo de los 3 años a los 6 años. Quiere descubrir el mundo y por eso hace muchas preguntas. Describe, identifica y proyecta roles, quién es el papá, quién es la mamá, qué es lo que tiene que hacer cada quien. Y desarrolla un balance entre lo que es permitido y lo que no. Cuarta del hombre, laboriosidad e inferioridad, de los 6 a 12 años. En esta edad se sienten capaces de realizar todas las cosas, tienden a comparar sus habilidades y si no pueden obtener los resultados se encuentran con ese sentimiento de inferioridad. Por eso es el momento oportuno e importante de la estimulación positiva de padres, madres y maestros. La quinta edad es la búsqueda de la identidad, como también la confusión. Esto es de la edad de los 12 años a los 20. El crecimiento físico va en aumento y el desarrollo para la vida adulta es palpable. Hay una confusión entre querer crecer y querer seguir siendo un pequeño, pero sus ideas se van desarrollando a lo que quieren ser en el futuro. Y estas son como las edades más importantes que él refleja. Luego sigue lo que es la adultez y la vejez, que es donde se completa todo el ciclo de la personalidad. Karen Horney nació en Alemania el 16 de septiembre de 1885. Fue una psicóloga y psicoanalista alemana naturalizada en Estados Unidos. Sus teorías cuestionaron varios puntos de Sigmund Freud, como por ejemplo que las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer no son un producto inherente de la biología, sino que se deben a sus factores y orígenes culturales. Su pensamiento es clasificado neofreudismo. Ella también es una mujer conocida por ser una activista en su época. Luchó por los conocimientos y los derechos inherentes de la mujer desde su campo de conocimiento y labor, elaborando una teoría psicológica adaptada a la mujer. Se considera la teoría de Karen como una de las mejores neurosis que se tiene en la época. En su experiencia clínica distinguió 10 patrones particulares de necesidades neuróticas basadas en cosas que necesitamos. La teoría de la neurosis fomenta las necesidades como puede ser la necesidad de afecto, de apego y de aprobación. Existe otra necesidad neurótica de pareja. Incluye una idea de que el amor puede ser capaz de resolver ciertos problemas. La otra necesidad es de restringir la vida. A no restringirnos, no ser demandantes y no limitarnos para satisfacernos con muy poco. También existe una necesidad neurótica del poder, de tener control sobre los demás o de la omnipotencia. La necesidad neurótica de explotar y de sacar a los demás y a nosotros mismos lo mejor de nosotros. La necesidad neurótica de reconocimiento, necesidad de admiración personal, como también una necesidad de logro personal, necesidad de autosuficiencia e independencia y necesidades de perfección. Y mientras iba estudiando esos tipos de necesidades neuróticas que ella iba descubriendo según los análisis a sus pacientes, encontró unas estrategias de adaptación basándose en 3.
complejidad o complianza, agresión y alejamiento. Esta es una de las partes más importantes en lo que es su teoría desarrollada. Estos fueron algunos de los teóricos más importantes o que han sido muy populares en cuanto a la psicología, dejando varias técnicas y varias teorías para aplicar en cuanto a los procesos cognitivos de la sociedad. Esta ha sido mi presentación sobre los teóricos y espero les haya gustado.